perfecto. Bueno, comenzamos ahora. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿La ven? Sí. Sí. Bien. En la primera clase es la que no quedó grabada, pero es más información, está el PPT acá. Después la segunda clase sí está grabada y está colgada. La tercera fue la que tuvimos el viernes pasado, que también está colgada en la plataforma. Es esta, que queda clase en YouTube. Y hoy, bueno, como recuerdan y les digo siempre, todos los materiales que están desde la foto del título, digamos, hasta el cartel, si es que está materiales y recursos recomendados, es todo obligatorio. ¿Ah? Son todos videos breves. La clase termina siendo como de 1 hora y media grabada, pero bueno, ya sé que la pueden ver en velocidad 1.5 o algo así, la ven más rápido y está. Profe, perdón, se me cortó ahí cuando dijo ¿hasta dónde era obligatorio? Son desde el título y la foto del título hasta el cartel que dice materiales y material opcional. Bien, gracias. En este punto hay solo uno que es recomendado pero no obligatorio, porque acá ya arranca la otra. De estas creo que son todas, son casi todos obligatorios, menos este, que no está obligatorio. Yo les cuento, porque varias veces me han preguntado, la plataforma de EVA está hecha y está así desde que empecé el curso, creo que fue en el 2016. Yo le voy agregando cosas, sacando otras. Pero yo no vigilo todos los links todas las veces, por eso yo les agradezco que por el foro me avisen si algún link no está funcionando o en clase. Porque no es que yo la armé de nuevo para esta. Lo digo porque hay una pregunta en el foro que la vi recién hoy que dice algo del 2019 o lo que fuera. Digamos, está todo lo que se va agregando. Yo no sé dónde leen 2019, pero puede ser que diga 2019, también puede ser 18, 16, 17, o sea, yo voy como acumulando. No es que cada vez haya más materiales, pero son muchos. Por ejemplo, video catálogo de juguetes es una publicidad, es una propaganda que hay donde aquello que abordamos durante la clase, que decíamos cómo está todo dividido, rosado para nenas, Barbie para nenas, y Hot Wheels era en un momento, no sé qué será ahora, para varones. O sea, no es que sea un material, o esto es una coreografía, es una canción, un trozo de una película que es muy, muy divertido. No es que todos sean como materiales extensos, algunos son como para ir, esto que les decía, como para ir alineándonos en la forma reflexiva de abordar los temas. El tema de hoy es motivaciones en torno al deseo reproductivo. Esto tiene como un orden, ¿no? En la primera vimos lo que significa trabajar en esta área, en la segunda vimos, bueno, cómo sabemos que una persona tiene la salud mental mínima, como para hacer la interconsulta y establecer el vínculo. El año que viene vamos a ver algunas patologías en el área de la salud mental. Después vimos todo el mandato social que se establece en torno a las mujeres y todo lo que tiene que ver con la reproducción, y hablamos de temas vinculados. Por ejemplo, el otro día les agregué un link, el glosario de género del gobierno. Nunca lo había visto, lo encontré porque me anunciaron que había un link que no funcionaba y tal, y no lo encontré la conexión a ese link. Pero este glosario es bien sencillo y nos ayuda a tener como términos en común y entender de qué se está hablando. Este es el audio que habían comentado que es muy bueno de Hernán Casiares. Y bueno, hoy tenemos motivaciones en torno al deseo reproductivo y dice concepción, anticoncepción, reproducción asistida, conflictivas en torno a la reproducción y la anticoncepción, y de
que es interrupción voluntaria del embarazo. Todo, como todas las veces le digo, todos estos materiales van, ¿está? Les digo porque por lo general esta clase yo no la digo, no la hablo, pero va y la tienen que leer. Y acá hay materiales que son como fichas, que después las pueden imprimir y dar a madres el día que hagan la práctica, pero que ahora las tienen que leer porque también es como ideas que manejamos. Esta bolilla en realidad está muy vinculada a la anterior, en tanto todo lo que tiene que ver con lo social, o lo que podríamos pensar como el mandato social, todo lo que tiene que ver como con el mandato social, que tiene que ver con el deseo reproductivo. Entonces la idea en realidad es cómo se contraponen muchas veces el deseo de ser madre, buscar y todo lo que tiene que ver con todo lo que es reproducción asistida, ¿no? Porque no logran el embarazo, pero también tiene que ver con la anticoncepción, ¿no? Creo que lo fuimos como hablando y abordando, pero es como una sensación, muchas de ustedes que son muy jovencitas lo vivirán, es como desde que se inician las relaciones sexuales hasta la decisión de ser madre, está como muy establecido el riesgo de quedar embarazada y el miedo a quedar embarazadas. Entonces siempre se habla como, yo crecí que si uno era adolescente, joven y decía, ay, me siento mareada, todos te decían, no estarás embarazada, como, ¿no? Siempre era como el riesgo y el miedo y el susto de no estar embarazada. Hoy en día la anticoncepción es mucho más fácil, yo creo que el dispositivo subcutáneo de anticoncepción vino a revolucionar la anticoncepción, como lo hizo las pastillas en los años 60-70, ahora es el subdérmico que le dicen el chip, que realmente es increíble cómo cambió la anticoncepción. Y pero después, cuando empieza a desearse el embarazo y no se logra, es como todo un tema muy, muy difícil de abordar. La clase se graba, preguntan, sí, estamos grabando, ¿algo más? Sí. Y bueno. Bien. Sí, el glosario lo puse en estos días, puede que lo hayan visto, estoy leyendo los mensajes. Profe, disculpe. Lo que Sí. están diciendo en el chat es que el audio se escucha un poco saturado. Mirá, y no sé cómo hacer. Yo escucho bien. No sé qué debería hacer, hablar más bajito. No sé, yo porque coincidieron varias compañeras en lo mismo. O sea, yo logro entender lo que usted dice, pero se escucha un poco raro. Un poco raro. Yo lo escucho perfecto. Yo no Capaz que estás lejos del micrófono. No estoy haciendo nada distinto, yo no uso auriculares, o sea, a veces me dicen que el consultorio donde estoy hace eco. Voy a abrir la puerta para que no retumbe, quizás sea eso. Ah, ahí se escucha mejor. Bien, bárbaro. Bueno, bueno, entonces les decía que de alguna manera las mujeres oscilan entre evitar a toda costa el embarazo para luego pasar muchas veces a desear mucho un embarazo y no lograrlo, ¿no? Y entre estas idas y venidas puede estar la dificultad, y por eso la docente que estaba antes que yo en la escuela de parteras, que se llama Denise Defey, que es una psicóloga, una pionera en toda esta área, mi mentora, digamos, mi docente de referencia, ella siempre decía que no hay que hablar de embarazos deseados o no deseados, sino es mejor hablar de embarazos buscados o no buscados,
porque el deseo por lo general está desde la infancia o no, pero el deseo puede estar desde hace mucho más tiempo, y el problema es que no es el momento adecuado para ese embarazo, ¿no? Y eso creo que es como nuestra guía de, bueno, no importa tanto cuán deseado o no deseado, porque eso lo veremos, pero por lo general es el momento o no es el momento, y las mujeres por lo general siempre se asustan cuando llega el momento, aun cuando sea buscado. Vamos a ver, la presentación es un preci, es una presentación más larga, casi todas mis presentaciones van a ver que dicen Rosario Valdés y Mercedes Piera, porque lo hacemos siempre las dos. Me está dando trabajo esto que no llego, no sé si ustedes lo ven, pero no llego a abrir. Ahí está. Y esto lo voy a checar. Bien. Bueno. Acá es lo que Rosario Valdés es mi colega con la que hicimos muchísimas de las presentaciones. Esto se presentó en el 2015 en un congreso. La parentalidad vendría a ser ese deseo, ¿no? Ese deseo de ser madre sería este caso, ¿no? Las representaciones acerca de la maternidad, las conscientes e inconscientes, que conforman el imaginario social y el psiquismo individual, han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El instinto maternal humano es menos innato, instintivo e inmutable, y mucho más variable a lo que sucede. Esto es pregunta de parcial por lo general, ¿no? Antes había una idea en estos mandatos sociales de la maternidad en que todas las mujeres en algún momento iban a despertar un instinto natural y un deseo de ser madres. En realidad el instinto como tal se cree que no existe tan inmutable como se creía y que todas las mujeres lo van a sentir, sino que cambia de sociedad a sociedad, de lugar en lugar. Obvio que hay algo que es el deseo de reproducirse, que está en todas las especies y es lo que ayuda a perpetuar las especies. Pero eso en realidad no es a lo que la sociedad se refiere como instinto materno, ¿no? Como algo que en algún momento nos va a llegar a iluminar y va a llegar el momento y vamos a saber hacerlo y nos va a... Naturalmente, en realidad hay toda una cuestión construida socialmente de quiénes, de qué se entiende por ser una buena madre, qué se entiende por un cuidado, y eso cambia de lugar en lugar y de vivencias, ¿no? Y tiene mucho que ver con los modelos. Entonces el instinto ¿no? O la forma de maternar está continuamente modelada por factores socio-históricos culturales y la propia historia de vida del sujeto. Es totalmente diferente para una mamá según la crianza que se dio en su entorno, el modelo de vida y también su historia de vida, ¿no? Es distinto ser una mamá que fue adoptada de niña a ser una mamá que siempre tiene presente el relato de cómo fue buscada y llegar, o sea, siempre hay como diferentes cosas que pueden ir variando nuestro deseo de maternar. Entonces no habría entonces la maternidad o la madre única, encontramos diferentes maternidades a lo largo de la historia dependiendo de las características de las condiciones históricas socioeconómicas. Esto es bien importante tener como en claro que no hay, ¿no? Habría un mandato sociocultural sobre la mujer para que sea madre, que es más un resabio de la sociedad patriarcal,
y puede esto hacer conflicto con otros intereses y valores de la mujer. Yo, por ejemplo, esto uno lo va, cada vez va sabiendo más, ¿no? Pero en la Alemania nazi, esto de el mandato a la mujer para que sea madre era súper, súper, súper instaurado, al punto que querían, se les daba medallas a las madres cuantos más hijos tenían, ¿no? Y lo que se quería era que estas mujeres se reprodujeran lo máximo posible, y en eso se ponía toda la energía, o sea, de eso hablamos, de mandatos, de maternidad. Otra cosa es que dicen que, bueno, que las madres antes tenían muchos hijos, por un lado porque no había tantos métodos anticonceptivos, o casi ninguno, y por otro lado porque había una gran mortalidad infantil. Entonces en realidad tenían 11 hijos, pero sobrevivían 6, no sé cuántos, ¿no? ¿Cómo decirlo? O las madres estaban en las casas todo el día. Valentina levantó la mano. Sí, yo quería decir que también interviene un poco ahí lo social, ¿no? El tabú de no querer hablar de eso, porque capaz que había algún método anticonceptivo o algún método para evitar el embarazo, pero no buscado o no deseado, pero en realidad como era tan tabú, tampoco se podía acceder con facilidad a esos métodos porque tampoco se hablaba mucho, ¿no? Sí, sí. Sí, cómo todo esto ha ido cambiando y cambia de todo, lo cultural, lo social, para pensar, ¿no? No sé si saben, pero la edad materna para tener al primer hijo es mucho menor en sectores sociales con menos formación académica, digamos, con menos años de estudio y con menos poder adquisitivo. O sea, las poblaciones más pobres tienen hijos antes, las poblaciones con más riqueza o más educadas tienen hijos más tarde, ¿no? Hay una diferencia en la edad de la mujer al momento de su primer hijo. Eso sería lo social, también sería lo cultural. En los sectores más disminuidos, digamos, de mayor pobreza, el tener un hijo es como un bien, una posesión o algo muy valioso. Siempre es algo muy valioso, pero es como algo, como un objetivo de vida de muchas mujeres mucho antes que en otros sectores sociales. Sofía levantó la mano. Yo había visto un documental hace un tiempo ya que hablaba de los pobres justamente, o sea, del bajo nivel, y decía que ellos tenían tantos hijos porque era lo único que podían tener, y que encontraban en cada uno de sus hijos algo especial y un motivo para levantarse cada día, por eso es que ellos tenían tantos hijos. Ahí está, hay un poco algo de eso, sí. ¿Enara puede ser? Yo quería decir que aparte de que había muchos menos métodos anticonceptivos y todo eso, que no había información, porque ahora, en esta época, en las escuelas, ya desde la escuela, en los liceos y todo, por lo menos tienes una clase que se llama sexualidad, que antes no estaba, y no se hablaba del tema en Claro. ningún lado, ni siquiera en tu propia casa. Sí, es así. Lara. No, con respecto a lo que acaba de decir ella, yo tuve sexualidad, pero tuve solamente una clase y te enseñaban cómo poner un preservativo, nada más. Tipo, no te dijeron cuáles otros métodos habían también. Como que se basan en lo mínimo. Claro, eso en realidad, pero porque tú ya estás ahora en la universidad y sos más grande, pero vieron que hace unos años, hace no muchos años, en el país se decidió tener clases de educación sexual, pero afectiva también desde la escuela, que se hizo una guía que está muy buena, y en realidad ahí se aborda mucho todo, mucho más que la anticoncepción, ¿no? Es como que el cuerpo es de uno, que nadie tiene derecho a hacer cosas que nos incomoden, que no deberíamos, bueno, que nadie nos puede presionar. Entonces, bueno, fue muy discutida esa guía, pero en realidad yo apoyo totalmente que se eduque a los niños, sobre todo también para la prevención del abuso sexual y muchas otras cosas. Yo conozco algunas jóvenes que dicen, si yo hubiese tenido estas guías antes,
no hubiese enganchado en algunas tipo de relaciones o la vivencia. Veo que Sandra hace asiento con la cabeza, pero antes estaba Valentina Bentancur y después Sandra. Valentina. Hola, hola. Sí, ahora sí. Yo quería decir que yo particularmente estoy haciendo la carrera de partera por la prevención, por poder dar charlas de sexualidad, por poder difundir información que en realidad está bastante tapujeada, y eso genera que pasen cosas en lo social y en lo cultural de ciertos países. Entonces, sacarle un poco el tapujo que tienen, porque si bien acá el país apoya poniendo clases de educación sexual, de afectividad, etcétera, 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 son cosas que no tienen el mismo valor que cualquier otra materia y que en realidad en muchos casos son mucho más importantes. Porque yo cuando era más chica estuve haciendo voluntariado y daba clases de educación sexual porque fue una profesora que me capacitó para poderlas dar, y yo daba las clases y ellos preferían salir a jugar, ellos preferían estar en otra materia. Y claro, porque nadie jamás les dijo la importancia que eso tenía. Entonces después vos veías que se iban descarrilando por caminos bastante inciertos. Sí, sí, es un tema difícil, sobre todo porque también depende de las edades, tienen mucho pudor, ¿no? Y no quieren que les hablen de eso, capaz que quieren saber. Profe, te estás recortando. Esperen que me voy a poner internet. No te escuchamos, profe. Me voy a poner internet con el celular. A ver si. Esperen un poquito. Hay otra compañera. La vergüenza también abunda en ese tema. Un tabú, a la gente le... No sé quién estaba hablando, alguien que apenas... Pero no había levantado la mano. Bueno. Bueno, y a ver, Valentina habló ya, creo. Sandra, así seguimos avanzando. No, era lo que justo usted estaba hablando sobre la guía. Yo soy maestra y hemos tenido hasta el día de hoy problemas serios con el tema de educación sexual. Nos han capacitado, hemos hecho cursos, pero los padres van a principio de año y ya nos crucifican en la puerta de la escuela diciendo que no quiero que mi hijo participe de las clases. Como que, y en las zonas carenciadas peor, que son las que más necesitan y son las peores, porque cuando se promocionó, hubieron varias versiones. Como siempre, como sucede comúnmente, no es la versión real de lo que se realmente, o sea, valga la redundancia, lo que se va a trabajar. Ponían 1000 peros, entonces lamentablemente la promoción negativa es lo que corre de boca en boca, es la verdad. Entonces, hasta el día de hoy, hace 5 años, y hasta el día de hoy, empieza el año y los padres van y que quieren firmar para que el hijo no participe, y no se dan cuenta la importancia que realmente hay. Claro, claro. Digo, porque tenemos inclusive, yo que trabajo en zonas que decimos las escuelas de aprender, zonas carenciadas, niños que nosotros tenemos que hacer todo un protocolo porque vemos que las cosas han cambiado de actitud, todo, y nosotros tenemos que hacer la denuncia muchas veces y se lleva a cabo y se confirma varios abusos. Digo, y los niños no saben cómo actuar, o sea, que si los padres nos permitieran, o sea, trabajándolo la parte sexual, probablemente los niños saben lo prohibido, lo que sí, lo que pueden, lo que no pueden, desde inicial se trabaja, pero los padres no quieren. Y nosotros, por más que estamos avalados para eso, si el padre te firma un documento que no quiere, no podemos hacer nada. Sí, claro. Digo, es que están las dos versiones, ¿no? Es complicada esa situación. Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Sí, es complicado y es cierto que de estas cosas que han ido cambiando a lo largo de los últimos años, es real que se está pudiendo como hablar más de todo esto. Lo digo por todo el movimiento de Me Too, que hubo en Estados Unidos y en todas partes, donde se está condenando más severamente el acoso y bueno, hay, Jennifer levantó la mano, ya te doy, pero hay como cuestiones muy encontradas, no sería el tema de hoy, ni el que va, ni el este año, ya les dije, todas las cuestiones que son más patológicas irían para más adelante, pero el tema del abuso es un tema complejo, en el sentido de lo difícil que es abordarlo, hablar, que la persona hable, y cómo hay una cuestión social que también hace que no se pueda mucho atender a todo eso, que tiene que ver con por qué no habló antes, por qué no denunció, por qué no dijo, y en realidad es parte de toda la situación de abuso, y vamos a verlo un poquito después, pero es parte de la problemática, no es que la persona Además, suele suceder que está en su entorno familiar, un vecino o algo muy próximo que es de confianza de la madre. Entonces, Claro. como que es más difícil de abordarlo en esos medios. Totalmente. Jennifer pidió la palabra y continuamos con la clase después. Sí. Profe, yo tenía una pregunta porque estuve mirando estas diapositivas y abajo dice vistas sobre el espectador. Se supone que es lo mismo, pero está escrito, ¿no? ¿Cómo? Abajo de esta presentación que está en EVA, dice vista del espectador. Y habla tipo sobre lo mismo. Se supone que debe ser lo mismo. Mira lo que es vista del espectador. ¿Tú decís en el EVA? Abajo de la presentación que subió, me manda la página donde están todas estas diapositivas y abajo dice vista del espectador. No tengo ni idea de lo que es ese cartelito. Capaz que alguna compañera sabe y te puede contestar. Gracias. Igual no son diapos, es un presi. ¿Eso no significa que como que no sos la persona que lo hizo? O sea, que no hizo el archivo, que lo estás viendo como espectador justamente. Pues la verdad es que no sé. Si son las mismas diapos es lo mismo, pero... A ver cómo... Ahí. Bueno, entonces el mandato social de que todas las mujeres son madres y que en algún momento se les va a despertar y que si no se les despierta son malas mujeres y malas madres, ¿no? Porque esa es la idea y el mandato, ¿no? Que hay que ser una madre devota, abnegada, sacrificada, incondicional, ¿no? Como una madre idealizada que siempre se posterga, que da todo por sus hijos, que depone cualquier interés personal antes que ¿no? sus propias necesidades. Sí, María Alejandra. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo soy mamá de 3, ¿no? Y yo lo que quería decir es que es muy sacrificado. O sea, siempre trabajé, ahora estoy estudiando, también soy actriz, soy parte de un elenco. Siempre fui muy juzgada, porque es como que dicen, pero ¿cómo sos mamá? ¿Qué haces? No estás es bravo, ¿no? Es muy complicado porque hay como mucho, se exige mucho de todos los ámbitos que una mujer hace. Por eso creo que es más complicado. Claro. Totalmente de acuerdo. Por esto también pensaban las historias de abuso, se dice, ¿y dónde estaba la madre? Esto se está cuestionando mucho en las redes, porque nadie pregunta por los padres, ¿no? Siempre recae en la madre. O si una chica está vestida muy sexy o haciendo algo que algunos pueden considerar inapropiado, y si esta chiquilina no tiene una madre, ¿no? ¿Dónde está la madre? Donde una cuestión muy, muy juzgadora hacia el rol de la mujer. Lara, y Micaela levantó y bajó, me parece. Claro, eso de que siempre dicen la madre y el padre. Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La idea es que es la madre la que debe velar, la que debe estar más atenta, la que tiene que cuidar. Profe. Sí. Y yo quería contar algo que me parece que no sé por qué, pero creo que justamente son las mismas mujeres que juzgan más a las mujeres. Como que, no sé, en ese sentido, como que es rarísimo
estamos en una lucha constante haciendo tribu entre todas, pero es como que a veces la misma mujer juzga a la mujer. O sea, yo voy a contar algo muy personal, pero yo fui abusada de niña y mi madre no me creyó. Y, o sea, mi propia madre. Digo, a ver, es como, a veces la misma mujer es como algo que traemos a veces la misma mujer es machista. Totalmente, sí. Esto que decíamos, ¿no? De estas situaciones tan difíciles, justamente se llaman abuso y no violaciones, como dicen algunos, porque justamente lo que está abusando es del vínculo, ¿no? De la confianza. No quiero entrar en situaciones personales ni que se expongan, pero justamente genera el que realiza el abuso, intenta generar en el otro como la responsabilidad, ¿no? Como que me provocaste, me estás buscando, entonces la persona que es absolutamente víctima inocente de la situación, se siente responsable, ¿no? Y siente si está haciendo algo que no queda claro, que se está perjudicando a sí misma. Y eso es una de las cosas más importantes por las cuales es tan difícil abordar, hablar e identificar que uno no fue responsable de la situación, porque en realidad siempre queda como una duda de qué podría haber hecho, si no hubiese ido a ese lugar, si no hubiese estado sola, uno siempre termina como, y esa es la situación tan confusa entre que es alguien que debería cuidarnos, alguien que debería respetarnos, bueno, como debería todo el mundo, pero además alguien próximo, y además que esté transgrediendo, y eso queda muy turbio, muy difícil, y es lo más difícil de reconocer la situación, por ejemplo, de abuso. Por otro lado, me hizo acordar a toda la situación que pasó en Argentina hace un tiempo, con este actor, no me acuerdo cuál era, que era el Mirá cómo me pones, ¿no? Y ese Mirá cómo me pones termina siendo de Juan D'Artés. D'Artés. Termina dejando la responsabilidad en ella, ¿no? Por ser sexy, por ser llamativa, por ser lo que fuera, ¿no? Y bueno, como decían, parece que se cortó un poquito, como decían las argentinas, mirá cómo nos ponemos en realidad, ¿no? Pero esas de las cuestiones terribles y por qué no se habla y por qué no se dice. El otro tema es que a veces hay, de alguna manera, digamos, a los ojos del niño, la madre está mil, está trabajando, está malhumorada, me tiene que dejar en tal lado, y donde me dejan al cuidado, capaz que es donde está sucediendo esa situación. Entonces, decirla y comunicarla... Profe, disculpe por cortarla. Sí. ¿Sabe que desde que dijo eso algo de Argentina, se empezó a cortar y no logré entender bien lo que dijo? Sí, yo no sé si es el día de viento, que yo a veces tengo peor conexión que otros días, perdón, porque es horrible estar sin conexión. Lo que quería decir es eso, lo confuso que cada uno... No, tranqui, pero... lo confuso que cada uno vive, ¿no? De no poder determinar por qué es tan difícil hablar, y que a veces incluso interfiere, por ejemplo, una situación, pensando abstracto, ¿no? Una madre tiene que dejar a su hija o su hijo en un jardín o en una guardería de barrio, y ahí sucede una situación de abuso. Si el niño habla y todo, que es horrible y que cualquier madre puede, obviamente, si se entera, sacar y todo, el niño lo que percibe es que está complicando más a la madre, porque ya no lo va a poder dejar allí, y la madre tiene que ir a trabajar, no sé cómo decir, porque las madres hacen como amenazas, ¿no? Te tenés que quedar porque yo tengo que ir a trabajar, entonces los niños como que soportan cosas, hasta situaciones de abuso en realidad, para no complicar más la situación. Y esa es como la cuestión más perversa, ¿no? del abusador, además, porque sabe esa situación. Sí, Sandra. No, a mí me parece que tendríamos que rectificar algo que usted dijo, porque usted comentó que si deja en un jardín o en una guardería, y yo, o sea, que defiendo la educación pública, soy maestra y trabajo en un jardín. En el jardín es uno de los lugares que menos suceden los abusos, porque en inicial siempre estamos la maestra y hay un auxiliar, hay otras personas, y siempre estamos bajo la lupa. Lo peor
sucede en las familias, en la casa del vecino, en la casa del primo, en la casa de... Porque a veces los abusos se dan la mayoría de las veces, o sea, lo digo porque trabajo en esos barrios y lo vemos, lamentablemente, en un año lo vemos 10 veces en la comunidad escolar. Totalmente de acuerdo y te agradezco. ¿Sabés qué fue? Yo intenté modificar algo el relato de una historia y no era una guardería. Era una cuestión irregular de una vecina que recibía a dos... Que cuidaba a varios niños. O sea, en esas zonas carenciadas siempre... Sí. O sea, ha sucedido. En unos barrios carenciados, una vecina le pagan, le dan algo para que se quede con 4 o 5 niños, donde están de 3 años a 10, 12, y a veces los de 10, 12 tienen la cabeza ya dada vuelta, y entre ellos ahí suceden las cosas, y capaz a veces la adulta está responsable ni está, porque tiene que hacer un mandato. Ha sucedido mucho. Te agradezco porque es real, porque siempre es dentro del círculo de confianza y más doméstico que el educativo, sin duda. Yo me refería a una situación de estas, que era como... Sí, porque comúnmente sucede barrio, eso. Pero que no era una guardería, era algo... Sí. Sí. Bueno, incluso, no era eso. Te agradezco porque sí, si no lleva a error. Porque no, se dan malas interpretaciones a veces. Es real y es así. Sin duda no es en los lugares educativos, o es muchísimo más difícil. Por lo general siempre se dan situaciones intrafamiliares, o vecinos, no precisan ser familiares, pero sí donde hay cierta confianza y donde se deja Sobre lo de las edades y los niños es otro tema, no es el tema de hoy, ya lo digo, pero siempre se habla de un margen de 5 años, ¿no? De que haya una diferencia menor. Digamos, si son niños medianamente de la misma edad o con una diferencia menor a 5 años, depende en qué momento vital también, se piensa más como una exploración o como algo más como, porque en las guarderías entre los niños a veces se los encuentra, ¿no? Con esta curiosidad y jugando a los doctores. Pero eso se considera como parte vital de los niños. Sí, pero eso se da cuando en inicial, en el baño, esas cosas, es descubrimiento del cuerpo. Claro. Lo que pasa es cuando ya son bastante más grandecitos. Ahí está. 5 años, entre 8 y 12. No, pero igual... ¿No? Y eso son 4. Pero igual para una madre sería horrible que otro niño, por más chiquito que sea, o sea, si yo tengo una hija de 3 años y yo sé que va al jardín y un niño de 3 años la toca o va al baño con ella, no me gustaría, me parecería un abuso. En realidad no te gustaría, y está bien que no te gusta, y se le educa sobre la privacidad, las partes íntimas y que otro no puede tocar sin nuestro consentimiento, pero no sería una situación de abuso como situación de abuso referida. Entre 2 niños no hay abuso como que fue abusada, no sé si se entiende. Hay un límite, pero no se consideraría abuso. Abuso siempre es alguien con más poder por edad o por lo que sea sobre alguien más vulnerable, ¿no? Que tiene cierta conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Un niño no tiene conciencia de esas cosas. Se considera experimentación, digamos, entre los niños. Y poner el límite y abordar y atender, porque, ¿no? Sin dramatizar demasiado tampoco, porque es parte de la inocencia si son preescolares, pero no se consideraría abuso como tal. Sí, Sandra. No, que le iba a aclarar a la compañera que, o sea, hablo desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros en los jardines, no solo en un jardín, sino en ninguna institución, CAIF, siempre tratamos de que los niños vayan solos y les decimos, nadie puede entrar, entra de a uno, todo, pero hay momentos que entran 2 niños al baño y a veces un tercero le va y dice, maestra, fulano, tal niño y tal niño están los 2 juntos, entre ellos ya se cuidan, porque nosotros siempre promovemos a que no entren, siempre el cuidado, pero sabemos que en nivel 3, nivel 4, está el momento del descubrimiento del cuerpo, del otro, todo eso que no es que querramos, pero muchas veces se da.
Sí. Porque es la necesidad de la edad. Y está bueno. Uno trata de que no suceda. Claro, pero se toma la oportunidad para hablar del respeto del cuerpo del otro, de la privacidad, la intimidad. Se aprovecha ese momento y ahí ya se despliega el tema. Sí, pero no se considera la situación como abuso en sí, como el abuso sexual, que sí se da cuando hay una diferencia importante de edad, se habla de más de 5 años, y una situación de poder de algún tipo, ¿no? En el sentido de que estaba el cuidado de, que estaba bajo la vigilancia de, o si es en lo laboral y ahí los dos son adultos, es el acoso porque no puede defenderse porque están en inferioridades de condiciones de una forma en lo laboral de dependencia. Sí, Agustina. Yo quiero decir algo como que se estaba hablando en el chat, y yo veo, por ejemplo, del lado de abuso en los niños, o sea, sería un abuso si, por ejemplo, el niño la está tocando y ella le dice, no, no quiero, y él sigue, es como que tiene la conciencia de que no quiere y se lo sigue haciendo. Pero otra cosa es que sean niños y estén descubriendo el cuerpo, que no me parecería un abuso en realidad, porque no tienen la conciencia suficiente o el razonamiento, no saben lo que están haciendo como para decir, estoy abusando. O sea, estás abusando cuando sabes lo que estás haciendo. Sí. Igual yo creo que la niña le pegaría una piña. O sea, a esa edad me parece que. No, o sea, no, como que no tenderían a defenderse por sí mismos, ponele, si estuviera. No, no todo. Pero pegar una piña sería. Pegar una piña sería repetir el patrón de abuso. Una piña, fue como muy. Pero. No A sé. ver. Pero si se le enseña eso a la niña y el patrón que está siguiendo el niño sería repetir. No sería el niño el que abusa, serían los padres o los tutores a cargo. Ahí estaría la equivocación de cómo los patrones que les enseñan a llevar a cabo, los niños repiten, tienen 3 a 5 años. Yo lamento que no pude leer todo el chat, porque cuando estoy con pantalla compartida me cuesta muchísimo más leer el chat, pero entiendo que esto es muy removedor y entiendo que esto genere situaciones de qué es y qué no es, ¿no? Y me parece que está bueno que se despierten ustedes la curiosidad, porque es un tema inagotable, está bueno que se formen en esto, y está bueno saberlo, ¿no? ¿Qué es abuso, qué no es abuso, qué se considera, cómo se considera entre los niños, de qué edades tiene que ser, qué tiene que pasar? Lo que yo quiero transmitirles, lo difícil de la situación de abuso es que es tan paralizante y es tan confusa para quien lo vive, ¿no? Es tan culpógena para quien lo vive, que es muy difícil establecer si uno en ese lugar hubiese hecho otra cosa. La niña debería defenderse y dar una piña. En realidad, en muchas situaciones debe suceder y tal vez logran que no se concrete ninguna situación de abuso, pero la mayoría de las veces no, y hay algo que se llama, ¿cómo era que se llamaba? El grooming, se dice en inglés, que es como, por lo general, cuando se da una situación de abuso, un adulto y un niño, fueron como enredando la situación desde antes. El grooming es que empieza a decir, ay, qué linda que sos, y cómo me gusta, y qué lindo estar contigo, y yo sé que no debería, pero no puedo hacer otra cosa, y quiero verte, y necesito, y me pongo triste si no me sonreís, no sé cómo decirles, es que se aproximan y enredan de a poco, no es algo que ocurre de un día para el otro, bueno, es un tema como... Es como que se prepara antes. Se prepara antes. Y sobre todo si uno dice, yo en su lugar haría tal cosa, lo único que hace es generar más culpa en quien está en la situación. Porque la persona... Se prepara antes y al mismo tiempo te manipula. ¿Cómo? Para que te interrumpa. Que no sé cómo levantar la mano, no me aparece. Que al mismo tiempo te manipula, preparándose entre comillas. Claro, esa es la parte más compleja, ¿no? Es el no entender nada de lo que me está pasando, es el no me gusta lo que está pasando, creo que yo no quiero, pero no entiendo cómo me sucede a mí y por qué me sucede, no sé cómo salir, la vergüenza tremenda de decir, sobre todo que
hay una cuestión social muy fuerte. ¿Por qué no lo hablaste antes o por qué no te defendiste? A mí no me pasaría que yo lo reviento de una piña y no. Digamos, yo entiendo que quisiéramos creer eso, pero la parte difícil del abuso es lo difícil que es de abordar. Doy la palabra a las 4 compañeras y seguimos la clase porque no nos van a dar las 2 horas. Es Victoria, Federica, Lara y Agustín. Primero, van en ese orden. No, que yo quería aportar que igualmente ahora en estas nuevas generaciones que todos estamos aprendiendo mucho más, se habla más el tema, sale más a la luz, que no es ahora tan así. Y que sí puede ser que, aunque sean niños y todo eso, se considere un abuso, porque lo que a uno capaz que, bueno, no fue para tanto, pero el que le pasó sí. Y que esos comentarios a veces que uno hace, yo le haría tal cosa, yo no sé qué, es re verdad que uno muchas veces le sale decir que yo haría tal cosa, yo otra, pero en realidad uno no está en la situación, no sabe cómo sería. Sí. Federica. No, volviendo un poco a lo que estábamos hablando en el chat, que me parece como que va mucho más por la conciencia que tiene el niño, más que por la edad que tenga, ¿no? Haciendo lo que le hace al otro niño, por ejemplo, va mucho más tipo en yo soy consciente que estoy haciendo algo que no le gusta, estoy descubriendo partes del cuerpo, por ejemplo. Lara. No, yo quería preguntar que si nos encontrábamos en una situación, o sea, de que encontramos a unos niños haciendo eso, o sea, ¿cómo deberíamos de actuar? O sea, porque quizás no sé cuál sería la manera correcta, o sea, gritar no sé si sería lo correcto, por eso. No, bien. Agustina, y ya te contesto, Lara. No, yo quería decir que lo que hablábamos hoy, por ejemplo, de que cuando una persona es abusada, es también por todo lo que le dicen y por todo lo que te están convenciendo, vamos a decirlo, pero no todos los casos se solucionarían, pero para mí algunos, si tuvieran información, se solucionarían mucho. Porque, por ejemplo, yo estoy reinformada, o sea, sé, y digo, capaz que me pasa igual, pero digo, como tengo la información, ya sé que esas palabras son de abuso. Entonces me parece que no todos los casos se solucionarían, pero sí en gran parte. Sí, eso es verdad, y por eso la guía esta es tan importante. Dicen que a partir de esta guía que se empezó a aplicar en las escuelas, muchos más niños se animaron a hablar, ¿no? Y a comentar lo que estaban viviendo y a no sentirse tan como excluidos. Yo les cuento, lo que yo le diría a un niño, lo sé porque yo también tengo 3 hijos y fueron a un jardín donde pasaban estas cosas. Y hubo un taller de padres donde nos comentaron que, bueno, que a veces entraban a un salón donde no estaban niños porque estaban en la actividad en el patio y los encontraban. ¿Qué nos dijeron? Bueno, primero no dramatizar demasiado justamente para intentar naturalizar también las partes íntimas. Después que se trabajara esto, que es el cuerpo de cada uno, las partes íntimas son íntimas, es privado, no hay que dejar que nadie acceda a ellas, que puede que el compañerito o la compañerita no quieran y hay que respetar, que siempre el no es no, que está bien que cada uno explore su cuerpo, pero que en realidad no es el lugar la escuela, que en este momento había que estar en el patio, porque hay una actividad propuesta en el patio, por ejemplo, si fueran las circunstancias, ¿no? Yo pienso, si lo que sucede es que encontramos a primos en la casa o es algo más doméstico, es lo mismo, que no, que ahora vamos a jugar otra cosa y que no es así, y que el cuerpo de cada uno es solo de cada uno. Yo pensaba, los pediatras lo están diciendo mucho, también me pasó con mis hijos, que la pediatra decía, yo ahora te voy a revisar, pero nadie más te puede revisar porque es tu cuerpo y son tus partes privadas, ellos le ponen como nombre las partes privadas, y bueno. Micaela, y seguimos con la clase. No, yo hacer un pequeño aporte de que yo tengo 2 sobrinitas y son chiquitas, y es como eso también de cada que ponerle las vas a cambiar, a ellas hay que cambiarlas, hay que no sé qué, es pedirles permiso y como que siempre, cada vez que o sea, es una educación constante en la casa. Por ejemplo, en el caso de mis sobrinas, las cambiamos mi madre, mi hermana, está el padre de las niñas, claramente, pero somos gente muy, o sea, muy poca gente y muy cercana. Y esto del tiempo, permiso, puedo cambiarte, tú no puedes dejar que, o sea, es como que estás todo el tiempo cuidando esa intimidad.
Si no quiere, no se cambia. ¿Querés que te cambie mamá? ¿Querés que te cambie la abuela? ¿Querés cambiarte sola? Estamos en eso, como en ese traspaso de que también es mucho en casa. Sí. Me hizo acordar que hay un video de una canción, creo que es argentina, que es Los Secretos. Que hay secretos grandes y secretos chicos y algo así que está re buena, capaz que les pongo el Es infantil, no me acuerdo cómo es quién la canta, pero sí. Ah, yo y sé es de cuál también. cantacuénticos, sí. Sí. Es precioso. Los canticuénticos, sí. Está muy buena, ¿no? Como aborda ese tema tan difícil y bueno, la podemos poner después. Ay, no. Y continúo. Esta es la madre, ¿no? Multitask, haciendo todo, ¿no? Bueno, el mandato aboga también por un hijo maravilloso, también idealizado, que le da a la maternidad señales narcisistas de gran valor, ¿no? Como no es solo la madre que tiene que ser abnegada, entregada, sacrificada y siempre poniéndose en segundo lugar, sino también el niño tiene que ser brillante, divino, sobresaliente, abanderado, ¿no? Como un mandato muy importante. De ojos azules, mejor. Entonces las decisiones reproductivas, ¿no? Y tienen que ver cómo quiero ser padre o madre, con quién quiero tener hijos, cuántos hijos quiero tener, cuándo quiero tener los hijos. Todo esto ha ido cambiando, ¿no? Ya desde hace muchos años se puede ser madre soltera, ¿no? Pero ni que hablar ahora que las parejas homoparentales o las mujeres, que siempre la idea era, ¿no? Crezco, estudio, me recibo, me caso y tengo un hijo. Hoy en día todo este orden está cambiando y Profe, ya no se necesita un marido para tener un hijo. sí, yo quería decir que también ahora es mucho más fácil también el de decidir no ser madre, porque me acuerdo que había salido una información, una noticia, de que una mujer de 20 y poquitos años ya se había hecho la ligadura de trompas, sin antes tener un hijo como obligación, que antes era eso. Claro. Igual la ligadura de trompas no se puede deshacer. No sería irreversible. La vasectomía en los hombres sí, la ligadura de trompas no. Victoria y Micaela, y seguimos. Profe, y también salió ahora, puede ser que elegís de qué forma querés tener la bebé o el niño. Si es cesárea o... Sí, eso. Sí, que antes no. Bueno, ¿seguimos? Estas decisiones tienen determinantes inconscientes que resultan de circunstancias históricas, biográficas de cada uno del contexto histórico-social. Esto que decíamos, ¿no? Como cada uno va a hacer según su propia historia y su entorno. Yo conocí a una chica que tenía 19 años y era la 5ª generación viva, todas de mujeres que habían tenido a su primera hija mujer a los 19 años. Y era su tatarabuela, su bisabuela, su abuela, su madre y ella. Y ella tenía 19 años, estaban vivas todas, ¿no? La tatarabuela. Tenía 19 años y estaba luchando con el mandato familiar porque ella no quería ser madre y no tenía idea de cuándo iba a ser madre, ¿no? Y yo pensaba, qué increíble, bueno, la misma edad, y esto era poder adquisitivo alto, tenían una empresa importante en una ciudad entera. Lo increíble es cómo todas tuvieron mujeres, porque podrían no haber tenido mujeres como primeras hijas, pero las 4 antes vivas habían tenido mujeres y a los 19 años, y todas sucesivamente. Impresionante, ¿no? Pero bueno, vino a romper el molde la tataranieta. Bueno, gracias a los métodos anticonceptivos es posible controlar parte de las decisiones, ¿no? Cuánto quiero o no quiero, pero hay algo que es aparente, ¿no? Puedo controlar aparentemente, pero no necesariamente porque en realidad puedo quedar igual, sino porque siempre que estoy en la anticoncepción creo que voy a quedar cuando quiera, ¿no? Entonces por años me mantengo en la anticoncepción
con la idea de que voy a poder el día que yo lo deseo, ¿no? Y a veces eso no es así. E integrarlas a un plan de vida acorde a los ideales sociales y familiares de cada pareja. Esto como, bueno, me planifico mi vida, por lo general el planificar es siempre posponer la maternidad, ¿no? Por muchísimos años. Así la decisión reproductiva se concreta en el momento que se considera más apropiado, es como cuando está, ahora sí, ¿no? Los cambios sociales y culturales, con el acceso de la mujer a estudios superiores y su posterior inclusión en el mercado laboral, con las consecuentes dificultades en conciliar esto con la vida familiar, constituyen factores relevantes para explicar la demora en la decisión de tener hijos. ¿Cuál es la situación? La edad promedio de tener el primer hijo ha ido en aumento, cada vez más en aumento, ¿no? Si antes estaban los 20, ahora están los 30. ¿Qué acarrea eso? Que cuanto más tarde tengo el primero, menos hijos voy a tener, porque menos edad reproductiva voy a tener como mujer, y se está teniendo muchísimo un hijo por núcleo familiar, ¿no? Lo que ni siquiera repone a los dos padres. El deseo parental, ¿no? Dice, en el deseo parental suelen filtrarse aspectos inconscientes producto de un largo proceso que se gesta en infancia. Procesos identificatorios del niño con sus padres que resultan de la implantación de mensajes inconscientes relativos a la masculinidad, femineidad en la mente del hijo o hija y que concluye con las representaciones sobre la maternidad o paternidad. Este es un psicoanalista importante, que siempre escribía en la planche y Pontalis. En realidad lo que lleva es que hay toda una idea, tiene mucho que ver con la vez anterior que vimos, ¿no? No solo del género, sino que se espera de este género, que se espera de estas personas. Para la mujer, el deseo de tener hijos equivale al deseo de ser madre. El hijo es una presencia soñada en el inconsciente de la mujer desde los primeros años de vida, mucho antes de que su cuerpo esté preparado fisiológicamente para hacerlo, ¿no? Y esta es la imagen, que era lo que hablábamos la vez pasada. Jugar a las mamás era como el juego de la infancia, ¿no? O sea, nos preparábamos desde el inicio con este deseo de que algún día llegue el hijo. El cambio de la condición de hija a la de madre es complejo, y cuando surge el deseo de tener un hijo, la mujer suele replantearse los vínculos que la unen a sus padres. Esto es bien interesante de pensar, ¿no? Uno puede creer que tiene muy resuelto el vínculo con sus padres, pero en el momento de volverse madre, todo esto vuelve como a replantearse y a ser vivido en la psiquis de las mujeres, ¿no? Esto de cómo fue el vínculo con mi madre, cómo habrá sido para mi madre en la edad que tenía. Yo descubrí, porque recién me pasó hace poco, el cimbronazo que es que mi hija mayor cumpliera la edad que yo tenía al tenerla, ¿no? Yo la tuve con 25 años, con 24, y ella ahora acaba de cumplir los 25, y en realidad es fuerte, ¿no? Porque uno se ve de alguna manera espejada en la hija. Pero bueno, también uno piensa mucho en la propia madre, ¿no? Cómo fue tenernos, cómo se vivió. Querrá parecerse a su madre o ser totalmente diferente a ella. Esto se vive, ¿no? Como qué cosas buenas o no. Formar una familia parecida o diferente a la suya, todo esto se vuelve como muy removedor para las mujeres. La tirantez en las relaciones entre madre e hija, mezcla de admiración y de odio, suele reaparecer con fuerza cuando la mujer desea tener un hijo. El camino hacia la maternidad implica sentirse autorizada por la propia madre para ocupar un rol que hasta entonces era suyo. Esto no es tan consciente. Anabela. Lo anterior que pasaste no lo entendí. Yo tampoco. Esto, porque se eso.
Eso, no, tipo lo leí pero no lo entendí. Claro, es esto, por ejemplo, si había una cuestión muy de rivalidad o de tiranteza en el vínculo con la madre de alguna manera, o sea, por lo general en el ciclo vital la niña idealiza a la madre, en la adolescencia compite, ¿no? Y dice, ay, que sos una vieja, anticuada, no entendés nada, y después en la edad más adulta se vuelve a ver a la madre como una mujer ya más como un todo, ya ni tan rechazada, ni tan idealizada como Ahí entendí todo. y cuando la hija desea ser madre o se plantea como madre, toda esta competencia de si voy a ser mejor madre, si voy a, ¿no? O ser un poco como era ella, o, ¿no? Esto de, se vuelve a movilizar todo esto. ¿No? Esto de que el ser como autorizada o avalada como madre, por lo menos te tienen que dejar de ver como la bebé de la casa, ¿no? No sé cómo decirlo, como para pasar a ser madre. Igual toda mujer durante el embarazo necesita ser cuidada, pero ya se posicionan del lado de las madres, ¿no? No de las hijas. Y bueno, y desear no es lo mismo que querer, ¿no? Hay una tendencia generalizada a querer programar al máximo la maternidad, esto como que el control por lo general siempre es posponerlo. Sin embargo, esta determinación no se adapta necesariamente a la naturaleza. Pasar del deseo de tener un hijo a la maternidad no es tan sencillo. Otra cosa es pensar el día que yo tenga un hijo, el día que yo tenga un hijo, otra cosa es tenerlo, ¿no? No siempre la afirmación tendré un hijo cuando yo quiera se hace realidad. El embarazo puede llegar en el momento menos pensado y es imposible controlarlo todo. ¿No? Esto que decíamos que no necesariamente es que al posponerlo lo voy a tener. Bueno, esta es una Argentina muy importante, pero es más psicoanalítica en esto de que el deseo no siempre es igual a las ganas, que a veces puedo tener un deseo, por ejemplo, hay muchas mujeres el deseo es de quedar embarazada, ahí está, y no necesariamente de tener un hijo, ¿no? El saber que puedo quedar embarazada, deseo de embarazo o deseo de hijo, ¿no? No siempre es lo mismo, a veces es más la condición de embarazada que realmente de un hijo. El deseo de tener un hijo puede venir a colmar deseos muy variados y profundos. En muchos casos no tiene nada que ver con las ganas de ser madre o de criar a un niño. Podría tratarse también una especie de prueba de que no se es estéril, más que un verdadero deseo de ser madre, se trata de una necesidad física de sentirse y mostrarse como mujer, esto que pueda suceder, no necesariamente, pero... Ya te doy la palabra, Victoria. Una forma de asegurar la descendencia de la familia o de pagar una especie de deuda moral hacia los propios padres. Sí, Victoria. No, que leíste eso de que hay gente que tiene la necesidad de ser madre y hay mujeres que no lo pueden ser. Entonces, ¿cómo sería ese el tema de la necesidad? Como que las afecta, ¿verdad? Sí, sin duda afecta muchísimo. Y para mí lo más difícil, si uno queda embarazada espontáneamente buscando el embarazo o no, nadie nos pregunta, nadie verifica nuestra capacidad de ser madres, simplemente uno queda y apechúa, digamos, ¿no? El problema se da cuando uno no puede quedar embarazada. Y cuando uno no puede lograr ese embarazo que está buscando, ahí sí parece que a uno le examinan, ¿no? Y le hacen entrevistas y le preguntan, y la mujer se desvive por demostrar que sí es merecedora de ser madre, ¿no? De que le den un hijo. Yo trabajé muchos años en fertilidad, entrevisté a muchísimas mujeres y parejas que buscaban, hacían tratamientos, ¿no? de diferente variedad y tecnología, ¿no? Como in vitro, ¿no? Embriones o donación, lo que fue. Y claro, y yo pensaba, por ejemplo, si una mujer quiere adoptar, está en un largo proceso y la evalúan 1000 veces.
pero las que quedan embarazadas, nadie las evalúa en nada, nadie les pregunta o verifica qué capacidad tienen de ser madres. No sé si se entiende, es como que el bebé no llegue naturalmente, les complica la vida a las mujeres en el sentido de que pasan por la lupa y el juzgar de si se merece que tengan un hijo o no. Victoria creo que ya habló, pero está con la mano levantada, Gaby y Lara. Sin querer. Bien, Gaby. A mí se me viene a la cabeza con este tema en la parte de, he escuchado mucho sobre los embarazos psicológicos, que ocurre en mujeres que desean y quieren tener un bebé, pero no, biológicamente no pueden. ¿Eso qué consecuencias tiene? Y sobre todo psicológicas, porque viene siendo a raíz de esto, ¿no? Sí, yo conocí solo una mujer que decía estaba embarazada y todos los test daban que no, y ella decía que era porque le habían hecho un trabajo que ocultaba y que por eso no se veía en la ecografía, pero que ya iba a venir ella con su bebé en brazos, y el marido estaba totalmente convencido de que sí también, y ella tenía antojos y él cumplía todos los antojos. Y bueno, en realidad psicológicamente no sé cómo afectó, porque obviamente no la vimos más, porque no fue más a controlarse. Ella se iba a controlar y quería controlar su embarazo, que no era tal. Y lo que sí he visto a muchísimas mujeres que no logran embarazo y aún haciendo tratamientos con mucho costo económico y sobre todo mucho costo psicológico, y es como muy difícil. Lo que más trabajamos es que tengan otro objetivo en la vida, ¿no? Que puedan pensarse con otras metas en la vida y que no sea la maternidad la única. Obviamente no trabajo si va a tener o no va a tener, porque yo no sé qué va a darle esta vida, y no sé si algún tratamiento va a ser, o sea, no trabajo con la esperanza de sí, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, ¿no? Porque yo no sé, o sea, trabajo con la incertidumbre de no saberlo. Y lo que sí, con Rosario Valdés, que es con quien trabajamos muchos años, vimos que llega al alcance de cosas inesperadas, y no sé si ya la hemos hablado, pero por ejemplo, nuestra cultura determina hasta dónde vas a pasar la Navidad. Y si hay 2 abuelos y 3 hermanos, se van turnando las casas, y por lo general solo en las casas de las parejas que tienen hijos. Y nunca se pasa la Navidad en la casa de una pareja que no tiene hijos, aunque ofrezcan la casa y se ponga, ¿no? Es hasta donde se pasa la Nochebuena, ¿no? De eso, montones de cosas, quedar excluidos de cosas que tienen que ver. Una mujer que nunca llegó a tener hijos me decía: no estoy igual de actualizada ni con las noticias o la tecnología o las cosas, porque los hijos te mantienen actualizados. O sea, yo sé lo que es TikTok porque tengo hijos adolescentes. Si no tuviera hijos, seguramente nunca me enteraba lo que era TikTok. O sea, tiene alcances inesperados en no tener hijos, y bueno, y no siempre es sencillo, sobre todo en esta sociedad que lo que quiere es que, digamos, cuando alguien valora la vida de otro, no, fíjate, es profesional, trabaja, formó una familia, tiene hijos, ¿no? La idea de familia donde sea una pareja, que obviamente son una familia, una pareja sin hijos, no queda, parece que no fueran, hasta no saben qué poner si viven en un edificio, no ponen familia tanto si no tienen hijos, ¿no? Esperan a tener hijos para poner familia, cuando son familia, obviamente. Pero está, es como muy complejo, muy complejo. Lara, tiene la mano levantada. Yo, volviendo a lo que habías dicho de que a las madres que, o sea, que quedan embarazadas no le hacen como un tratamiento así psicológico para ver si está capacitada para ser madre, yo había leído algo de eso, sí, que en realidad le tendrían que hacer, porque no, en realidad no sabe si está capacitada para ser madre, porque ponerle, cuando vas a adoptar lo hacen para saber si el niño cuando esté contigo no va a sufrir o cosas así, o si va a estar bien, o sea, que no le va a faltar nada. Y en sí pasa lo mismo con las madres que quedan embarazadas y después nacen y no tienen nada para darles.
Sí. Me pareció escuchar, porque aproveché de leer un poquito el chat, que decías que a las madres que esperan de forma espontánea, tal vez sí habría que evaluarlas. O sea, no, sí, en sí sí, o sea, tampoco es que la vas a obligar a no tener el hijo si no está capacitada, ¿no? Pero era lo que yo había leído. Sí, es peligroso, ¿no? Es peligroso en el sentido de quién determina y con qué parámetros. Y no sé si no es más justa la naturaleza dando hijos, no dando quienes quieren, porque para eso hay un montón de otras formas, sino dando sin cuestionar demasiado, no lo sé, no lo sé. Sandra. Sí, con relación a eso, yo tengo, o sea, lo que hablaba una compañera anterior que decía que a veces por forma natural la madre no tiene condiciones, o sea, económicas, ponele, y igual, si está embarazada lo tiene y lo va a criar como sea. Y me parece a mí también que en la parte de la adopción hay muchos niños que necesitan un hogar y el trámite, como comúnmente se dice, burocrático, no llega y a veces, o sea, no es por problemas económicos, no. Han pasado, familias han pasado todos los test que hacen y después está aprobado y pasan 2, 3 años para que le llegue un niño. Y habiendo tantos niños que necesitan, o sea, porque todos necesitamos una familia que nos continenten y no se llega a término por las evaluaciones. Sí. Y a veces hay cada uno también que vos decís, esta todavía, uno a veces juzga, ¿no? La situación, las condiciones que no están dadas en algunas madres, porque sabemos que tienen problemas psicológicos, todo, y bueno, las tienen igual porque lo hacen, o sea, de forma espontánea. Ahí estaría la tutela del Estado por los derechos de ese niño también, que los tenga respetados. Martina levantó la mano. Sí, yo quería decir que en realidad, con esto que venían hablando, creo que como parteras también tenemos que tener la mirada un poco como menos juzgadora con esto que decían de si alguien está preparado o no para ser madre, o sea, o si tiene las condiciones. Como que no creo que haya ninguna persona o ente del Estado ni nada que pueda llegar a estar capacitado nunca para decidir quién puede y quién no puede tener hijos. Entonces, nada, o sea, creo que nuestra mirada debería ser un poco más como respetuosa en el sentido y empática con otras mujeres que deciden, por el motivo que sea y que siempre vamos a desconocer, si ser madres o no ser madres. O sea, entiendo a qué va lo que dicen con el tema de si está bien psicológicamente o no, pero aparte las situaciones cambian radicalmente. Una persona puede estar bien ahora y no estar bien dentro de 3 o 4 años o meses. Entonces, tipo, no sé, creo que la mirada nuestra debería ser como más desde la empatía y desde el respeto hacia otras mujeres con lo que deciden. Ahí está, y el acompañamiento y el estar. Yo antes de darle la palabra a Martina y a María Eugenia quería comentarles que hay un grado 5 de medicina interna que se dedica a embarazos de alto riesgo, no es ginecólogo, es desde la salud de la madre, digamos, y que él dice siempre, ¿no? Que él jamás le dice a una mujer que no debería tener hijos por la patología médica que fue. Él le dice los riesgos, pero que la decisión siempre está en la mujer, en esto de la autonomía, ¿no? Que él le dirá cuáles son los riesgos que corre según la enfermedad que tiene o cómo cambiar la medicación para que sea lo más amigable posible al embarazo. Y a mí me encanta porque él dice, porque además va a venir embarazada igual, o sea, ¿de qué forma no ser que niegue las trompas, digamos? ¿De qué forma negar algo que una mujer puede desearlo y quererlo y con toda fuerza? Entonces él lo que siempre manejó es, yo le voy a decir a lo que nos vamos a enfrentar y que si toma esa decisión la voy a acompañar, ¿no? Y bueno, y si hay realmente una incapacidad, que a veces hay por temas de salud mental o por lo que fuera,
lo primero que se busca es algún referente adulto que pueda colaborar en esa crianza, mucho antes de desvincular al niño de la madre. Lo que se busca es apuntalar esa crianza y no desvinculación. Para desvincular realmente a un niño de una madre tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Es la patria potestad, como se dice, ¿no? Es el cuidado máximo. Lo que hacemos es ayudar a esas mujeres en esa crianza y apuntalarlas lo más que podemos. Siempre velando por los derechos del niño, en el sentido, digo porque una vez una chica vivía en una situación muy de violencia, decía, bueno, cada casa es un mundo y adentro, de la puerta para adentro, la madre educa como quiere y hace lo que quiere. Yo dije, no, en este país la madre no hace lo que quiere y educa como quiere. Hay un mínimo que el Estado vela por los derechos de ese niño, pero en realidad el Estado vela sobre todo dando protección a la madre, ayudando a que pueda cumplir con su función lo máximo que pueda, ¿no? Mucho antes de desvincular. Pero bueno, sí es algo difícil. María Eugenia y Pilar, y sigo con la clase. Yo hablar de que yo soy de Venezuela, en Venezuela fui voluntaria de una fundación de niños que ameritaban protección, alegando lo que usted decía, ¿no? Que siempre en primera instancia eran tratar siempre de que la madre, o sea, ayudar a esa madre que, entre comillas, no era capaz, ayudarla a ser capaz de estar con sus nenes, y como última instancia de no poder, no querer realmente, ellos optaban por el tema de la adopción. Pero también pasaba acá que el proceso tardaba no porque no querían dar los niños, sino para proteger al niño, porque existía después otro abandono, y que un niño sufra un doble abandono es un trauma muy grande para sus niños. Pues no era por tema burocrático, sino por protección de los niños, de que fuese capaz tanto la madre como el padre y el núcleo familiar que iba a rodear al niño para no volver a abandonar a ese niño. Sí, totalmente. Pilar. Bien, yo me quedé pensando en lo que dijo la compañera anteriormente, de que quiénes somos para juzgar si una madre puede tener hijos o no. Y a mí se me viene a la mente un caso que pasó en Argentina hace un par de semanas, que fue de la niña que la madre salió a pedir que por favor la busquen porque estaba secuestrada, y cuando la buscaron, la niña de 7 años, Maya, búscanlo en las noticias porque recorrió el mundo, estaba siendo violada desde que la niña tenía 1 año. La madre la entregaba por droga. Entonces yo creo que si realmente le hubieran hecho pericias psiquiátricas, psicológicas, lo que sea, a esta madre, no sé, no hubiera estado apta para tener hijos, porque ella es adicta al Paco o a la pasta base, no sé qué diferencia hay, no tengo ni idea, pero desde antes de tener a su hija. Entonces, y estaba en una situación de calle, o sea, es muy complejo. Entonces vos, mira, ahí en el chat dice, tenía 10 hijos. O sea, ¿realmente una mujer así está preparada para tener hijos? En nuestro país no se le prohíbe tener hijos, lo que se desvincula de los hijos. O sea, en nuestro país no está aprobado esterilizar a una mujer, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sin su consentimiento. Lo que sí sucede es que se intenta primero que algún familiar se haga cargo de estos niños, y si no se encuentra ninguna familiar directo, se le da la tutela al Estado. Pero en nuestro país no está aprobado esterilizar o parcialmente o no a una persona. O sea, la persona tiene el derecho a traer los hijos al mundo que quiera, digamos, no hay forma de hacer que no tenga más hijos. No sé si se entiende, como lo que Sí, es mucho más complejo, pero a lo que voy es que qué injusto que una madre que quiera adoptar se le ponen un montón de trabas en el camino y suceden estas cosas, ¿no? Eso lo viven todas las madres que no están logrando su embarazo, ¿no? Una de las vivencias más fuertes que viven es tantas mujeres que no los valoran, quedan embarazadas, y yo, que lo deseo con toda mi vida, no quedo embarazada. Esa es como... Yo recuerdo una mujer que trabajaba en farmacia de un prestador de salud, que vivía horrible y que tal día a la semana se ponía horrible. Yo no entendía por qué era, y era que ese día funcionaba la policlínica de interrupción voluntaria del embarazo, que es con una medicación, no me sale ahora el nombre,
y ese día se dispensaba esa medicación, y ella lo sabía. Entonces ella, deseando quedar embarazada, tenía que despachar medicación que sabía que era utilizada para interrumpir embarazos, ¿no? Entonces para ella era muy, muy, muy fuerte. Y bueno, sí, es así. Es así. María Eugenia sigue con la mano levantada, pero ya habló, me parece. No sé si es que quiere hablar o simplemente... Ay, perdón. Ah. Bueno, seguimos un poco porque no nos va a dar el tiempo. Ah, no, esto ya lo vi encima, aprieto mal. ¿Será? Sí, esa ya estaba, y ahora vamos a esto. Infertilidad. No nos va a dar el tiempo para toda la presentación. Yo le pido que la lean y cualquier consulta me hacen después, ¿no? Bueno, la infertilidad es la incapacidad de una pareja de concebir o llevar a término un embarazo luego de 1 año de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. De 8 a 10% de las parejas en el mundo experimentan alguna forma de esterilidad. Hay diferente nomenclatura: infertilidad, esterilidad, subfertilidad, pérdida recurrente de embarazo, son cosas distintas, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe esperar una pareja para consultar al especialista si no consigue el embarazo? ¿No? Y las posibilidades de embarazo de una pareja fértil es de 20% por ciclo. 57% de las parejas en edad reproductiva consiguen la gestación en los primeros 3 meses de buscarla. 72% en los primeros 6 meses, 85% durante el primer año y 93% en los 2 primeros años. Esto es con relaciones frecuentes de alguna manera, ¿no? Se habla como máximo de 3 veces por semana, pero decirlo porque una vez estábamos trabajando con una pareja que no lograba el embarazo, y cuando se estudió en detalle relaciones sexuales y fertilidad de ella, él tenía que viajar frecuentemente al exterior y coincidía con los ciclos fértiles de ella. No sé si saben, pero a los 14 días del primer día de la menstruación la mujer está fértil, y si no tienen relaciones en el entorno de esos días, baja muchísimo la probabilidad. Y claro, si hay una persona que viaja todos los meses en la misma fecha y justo cuando ella está fértil, no van a quedar nunca, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que importan. La edad, particularmente la de la mujer, se ha mostrado aisladamente como el factor fundamental en la disminución de la fertilidad. El declinar comienza a los 30 años y se acentúa luego de los 35, y es rápidamente progresivo el que la mujer no pueda concebir hasta los 42, 45 años, 49, no sé qué decir. En el varón es más lento y comienza a partir de los 40. Se sabe que hay hombres que pueden ser padres a los 80, como fue Chaplin, creo que son los casos conocidos. Obviamente ninguna mujer va a ser madre a los 80. Conclusión basada en la evidencia, que es grado 3 de evidencia: las parejas jóvenes con deseo reproductivo deben saber que en un 85% de los casos se consigue el embarazo durante el primer año de mantener relaciones sexuales regulares no protegidas cada 2 o 3 días. Hasta un 93% lo lograrán en los primeros 2 años. Estos porcentajes declinan de forma significativa en la mujer a partir de los 35 años, y el efecto de la edad sobre la fertilidad masculina es menos claro. Esto es causa como desconocida, o que no se pueda referir, no me acuerdo la sigla bien, pero es eso, que no se determina cuál es la causa, ¿no? O sea, femenina al 50%, 40% masculina, y un 10% que es cualquiera de los dos, no se determina cuándo. De los temas femeninos en la mujer, puede ser por las trompas de falopio, por que tengan que ver con el factor coital, como decían, o cervical, que es el cuello del útero, el factor ovulatorio, y endometriosis, que creo que hablamos el otro día lo que era la endometriosis, que generaba unas menstruaciones muy dolorosas. Agustina.
Profe, yo tengo una pregunta que en realidad no sé si lo sabés o no, pero en realidad vos, o sea, ¿viste cuando te hacen el estudio ese, supuestamente si sos fértil o no, que te lo terminan diciendo, no sé si es un estudio, qué es bien lo que te hacen? O sea, vos ese estudio lo tenés que hacer después de que estás un año, por ejemplo, buscando conseguir un hijo, o lo podés hacer antes cuando vos quieras. En realidad, la idea es que desde que la pareja dejó de usar métodos anticonceptivos debería pasar un año antes de empezar a estudiar, sobre todo para no aumentar la ansiedad y por eso. Y ahora lo vamos a ver. Hay algunas indicaciones, por ejemplo, si la mujer tiene más de 35, creo, se espera solo 6 meses para no perder más tiempo, digamos. Igual la mujer se puede estudiar siempre, hay recomendaciones de conservar óvulos cuando están en los 20 y algo, para cuando quieran después, como adultas, ¿no? Las parejas adultas no, a los 20 y algo ya son adultas, para cuando quieran, para preservar la maternidad después más grande. Las parejas infértiles se dividen en aquellas que no lograrán el embarazo sin tratamiento, porque por ejemplo puede haber una obstrucción tubárica de las trompas, anovulación, que no tienen, los óvulos no maduran, y azospermia, que es en los hombres que haya un problema con los espermatozoides. Aquellas que podrían lograr el embarazo con el paso del tiempo, que es la endometriosis leve, que el endometrio es la parte que recubre al útero por dentro y que crece demasiado y eso hace que los espermatozoides no puedan encontrarse con el óvulo. La oligospermia, que es estos problemas también con los espermatozoides del hombre, y estos que son, no me acuerdo nunca, hasta así, de causa desconocida, no me acuerdo, como que nunca encuentran cuál es la causa. Capaz que si googlean encuentran ahí infertilidad de esta, porque nunca me acuerdo la cifra. En estas últimas, las chances de embarazo disminuyen con el correr de los ciclos, la edad de la paciente, el consumo de café y tabaco, entre otros. Entonces, ¿cuánto tiempo debe esperar una pareja para consultar al especialista si no consigue el embarazo? 1 año en mujeres menores de 35 años con ciclos regulares y relaciones sexuales no protegidas. 6 meses en las mujeres mayores de 35 años, mujeres con antecedentes de cirugía. Profe, perdón que la corte. Sí. La sigla significa esterilidad sin causa aparente. Ahí está, que no encuentran la causa. Muchísimas gracias. Esto es un equipo bárbaro. Mujeres con antecedentes de cirugía pélvica de algún tipo, alteraciones del ciclo menstrual. Hay muchas mujeres que menstruan cada 2 o 3 meses, por ejemplo, y ahí se hace todo un estudio que es tomarse la temperatura todos los días para ver si ovulan igual, porque cuando uno ovula tiene la temperatura más alta, me parece, no me acuerdo bien cómo era, y ahí se ve si... Temperatura basal, perdón. Ahí está. Endometriosis, patologías uterinas o tubáricas de algún tipo o sospecha de alguna patología. Si tienen antecedentes de quimioterapia, algún miembro de la pareja, enfermedades víricas de transmisión sexual, que son virosis, y varones con riesgo de subfertilidad. En realidad, cuando están estas causas, a veces se espera menos de 6 meses, ¿no? Porque si hubo radioquimio en uno de los dos, a veces ya se buscan otras formas. ¿Quién consulta en infertilidad entonces? Bueno, parejas heterosexuales subfértiles, parejas homosexuales que quieren tener hijos, mujeres sin pareja que quieren tener hijos. Esto era lo que les decía hoy, que esto se ve cada vez más. Incluso el Fondo Nacional de Recursos, que subsidia económicamente los tratamientos para fertilidad, consideran a las mujeres sin pareja, se pueden postular. Mujeres que quieren preservar la fertilidad por postergación social de la maternidad, esto que decíamos, o por tratamientos oncológicos o lo que fuere, que pueden preservar óvulos, y parejas con patologías genéticas o pérdida recurrente de embarazos. Esto, hay algunas patologías que tienen un fuerte determinación genética, por ejemplo, todo lo que son los riñones, las glomerulopatías, no me sale el nombre, glomerulopatías, que tienen a veces una fuerte condición genética, o la fibrosis quística pulmonar. Bueno, entonces lo que hacen es tomar espermatozoides o óvulos donados para cambiar la carga genética.
Bueno, la epidemiología en tendencias mundiales habla de esto de la declinación de la fertilidad en países industrializados por un comportamiento anticonceptivo, esto que decíamos que retrasan cada vez más la edad de tener, y por restricciones biológicas, ¿no? Cambio en el timing de la edad reproductiva, reducción de la ventana reproductiva, esto es retraso de la primera concepción y adelanto de la anticoncepción definitiva, como decía una compañera hoy, que ahora se hacen las ligaduras de trompa, porque aparte se hacen ambulatorias por la paroscopía, y ya no se necesita como antes tener cierta edad, tener testigos, firma del marido, lo que fuera, ahora por el solo deseo de la mujer. Bueno, y esto, hay algo que se preguntaba antes, que está muy discutido y se quiere sacar, que es la cantidad de parejas que tuvo la mujer. Se preguntaba, ya creo que ya no se usa más preguntar, por las infecciones de transmisión sexual, aumento en la prevalencia de las infecciones, tabaquismo, bueno, puede haber como muchas, ¿no? ¿Cómo influye el estilo de vida en la fertilidad? El índice de masa corporal podría tener que ver. Sí, Sandra. Cuando vas a hacer el Papá Nicolau, todavía te preguntan cuántas parejas has tenido. Se sigue todavía con la misma pregunta. Hace 20 años que voy y hace 20 años que preguntan. Yo creo que la quieren erradicar esa pregunta, pero es que algunos ya no las hacen más, y lo vi en las redes también. Sí, no, yo hace poco que me hice y me preguntaron, y cuando la muchacha me preguntó la miré y me tuve que reír, porque son cosas que... Sí, arcaicas. Ya está. El índice de masa corporal preocupa mucho a muchas mujeres, pero la realidad es que las mujeres con sobrepeso también quedan embarazadas y tienen hijos, o sea, es cierto que a veces puede interferir, pero no es algo determinante, que no. Lo que sí puede pasar es que las mujeres con bajo peso entran en amenorrea, que eso quiere decir que dejan de menstruar. Cuando el índice de masa corporal es muy bajo, dejan de menstruar, y ahí obviamente afectan la capacidad reproductiva también, ¿no? ¿En qué medida el estrés condiciona la pérdida de la fertilidad natural, ¿no? ¿Existen causas exclusivamente psicógenas como origen de una esterilidad? La subpoblación femenina infértil presenta niveles más elevados de ansiedad y depresión, pero hay un metaanálisis que no encuentra asociación entre estrés emocional y la pérdida de fertilidad natural o las posibilidades de éxito de un tratamiento de reproducción asistida. Esto es algo que en la sociedad se vive como, cuanto más buscas, menos quedás, te olvidás, y ahí quedó como esas historias. Un metaanálisis es un estudio de investigaciones publicadas que vio que no hay asociación en eso. Igual, la creencia popular va a seguir estando, ¿no? El problema es que cómo le decís a una mujer que está angustiada porque quiere quedar embarazada, no pienses en eso, porque cuanto más pensás, menos quedás, ¿no? Es como una trampa culpógena, difícil, tremenda, una carga, ¿no? La verdad es que aún bajo estresores agudos, o aún no, y con estresores agudos, se producen muchísimos embarazos. No sé si sabían, pero cuando cayeron las torres gemelas, se dispararon partos prematuros, porque en ese momento, ante el susto, la reacción fisiológica de los cuerpos es expulsar al bebé, pero a los 9 meses hubo un boom de partos, ¿no? Cuando suceden catástrofes, a los 9 meses hay un pico de partos también. O sea, ante el estrés parece que viene este instinto reproductivo de conservación de la especie, pero no hay evidencia científica de que porque la mujer está angustiada, porque no queda embarazada, tenga menos posibilidades de quedar embarazada. Sí, Micaela. Tengo una pequeña pregunta. Sí. Eso de que cuando como la mujer se enfrenta a un peligro, tiende a expulsar el bebé,
es porque somos mamíferos en realidad, porque a todos los mamíferos les pasa para proteger el bebé y protegerse a ella misma, expulsa al bebé. Sí, creo que se te cortó antes que terminaras, pero no sé. Pero lo cierto es que sí, que puede haber una unión, pero tiene que ser un estresor enorme, ¿no? Como la caída de las Torres Gemelas, no sé. No es cualquier estrés cotidiano o angustia o preocupación, tiene que ser un estresor realmente de riesgo vital. Yo les decía que por más que crean, o sea, como profesionales a las madres les tenemos que decir que no, que puede estar angustiada y que eso no perjudica, pero bueno, que no queremos que esté angustiada, que lo mejor es que estén bien. Ahora, yo tengo una conocida, 7 embarazos perdidos, todas las técnicas de reproducción asistida sabidas y por haber, cuando dejó de probarlas quedó y tuvo bebé. Pero bueno, son como los estudios no nos dicen eso, pero todos conocemos alguna situación que tiene que ver con el estudio. El estrés no condiciona la pérdida de la fertilidad natural, pero sí puede influir en la relación de la pareja. No está demostrado que el estrés disminuya las posibilidades de éxito de los tratamientos de reproducción asistida, pero sí que son la principal causa de abandono de los tratamientos en las parejas menos dispuestas a perseverar hasta cumplir el número óptimo de ciclos para alcanzar el éxito. Recomendación grado A, que es el grado más alto: cuando existen problemas de fertilidad, ambos miembros de la pareja deben ser informados de que el estrés puede afectar a su relación conyugal y puede reducir la libido y la frecuencia de las relaciones sexuales. Esto sí lo transmiten muchísimas parejas, ¿no? Que dejan de sentir placer en las relaciones sexuales, que se sienten unas máquinas en realidad de tener sexo a la hora que hay que tener, el día que hay que tener, y solo con el objetivo de quedar embarazados, ¿no? Es como muy difícil. Es cierto que las relaciones, los vínculos afectivos se tensionan muchísimo. Impacto entonces de la infertilidad impacta en formas distintas a cada persona, y esa particularidad de la respuesta determinará su adaptación o no a la situación. En ese proceso jugarán factores tales como el rol de género, la personalidad, la historia personal previa, los estilos personales de afrontamiento a situaciones adversas, si son más de tirarse abajo, de luchar, de buscar información, el diagnóstico de infertilidad, cuando es factor femenino, factor masculino o infertilidad de causa desconocida, esto también afecta mucho, ¿no? Genera mucha culpa cuando se sabe que es por uno o por otro, y cuando es de causa desconocida como que puede aliviar ahí las cosas. El significado psicológico que la persona le atribuye a este diagnóstico, ¿no? Esto de estar fallada, de no poder, de no realizarse como persona. La representación psicológica que la persona tenga sobre el embarazo y la maternidad-paternidad, cuánto lo deseaba o no. La interacción de la pareja con su red de relaciones familiares y sociales, esto tiene mucho impacto en todos los familiares y sociales, porque por lo general las parejas comentan que están buscando, después el entorno pregunta, se sienten presionados, y lo cierto es que terminan haciendo los tratamientos de reproducción asistida en total soledad, porque no se lo quieren contar a nadie para no generar expectativa, para no generar frustración, y lo viven como algo muy difícil y dramático. Bueno, las creencias presentes en el entorno cultural, que puede haber de aceptación o no, el acceso a un adecuado tratamiento, eso el Fondo Nacional de Recursos ha logrado como dar una cierta cobertura y amparo, ¿no? Distintos aspectos de la vida de la mujer pueden alterarse, su estabilidad hormonal y psicológica, esto también se sabe mucho, ¿no? Se habla del bombardeo hormonal cuando hacen tratamientos de reproducción asistida, que cambia hasta lo físico, el estado de ánimo, la irritabilidad. Puede dar lugar a un conflicto intrapsíquico que se hace evidente en la expresión de la duda y vergüenza sobre su infertilidad,
dificultad en la toma de decisiones, celos y envidia de las mujeres embarazadas y alteraciones de la vida sexual. Puede alterarse su bienestar personal. Pueden surgir conflictos con la pareja por la reproducción, el impacto por las críticas de la familia política, de uno u otro, los ciclos de reproducción asistida fracasados, las limitaciones por la edad para continuar con procedimientos. La satisfacción general con su propia vida. Sobre esto, sobre las limitaciones por la edad para continuar los procedimientos, hay algo establecido de que cuántas veces lo puedo intentar. A veces está lo económico y lo económico lo determina. Tengo plata para una instancia de tratamiento de reproducción asistida, que no es lo ideal, pero no puedo más. O tengo plata para todos los que quieren. Entonces, ¿quién pone el límite? ¿No? Lo pone el límite el médico, tipo yo le hago 3 y si no da, no da. Lo pone la paciente. Si lo pusiera el médico, la paciente puede ir a otro, ¿no? Y buscar que otro le haga otro tratamiento de reproducción asistida. Se los comento porque yo he escuchado gente que dice, qué disparate, los médicos solo quieren plata, ¿por qué no le dicen que no puede? Ya pagaron 7, ¿no? Y lo intentaron 7 veces. Y yo me quedaba pensando en eso, ¿quién pone el punto final? ¿No? ¿Quién va a decir 7 es mucho, o 7 es poco, o cuánto más? Es como muy difícil, ¿no? Bueno, los recursos económicos también tiene algo de injusto, que quien tiene más dinero puede pagar más tratamientos, y entonces puede tener más oportunidades de lograr un embarazo. La percepción del entorno, ahí empieza toda la familia, ¿no? Los que dicen que es un disparate que siguen intentando, y los que juntan plata para que sigan intentando, no, es como muy difícil. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son ansiedad y depresión, como decíamos, pero sobre todo ansiedad y depresión por tener que vivir con esta situación. La incidencia de depresión entre las mujeres infértiles duplica la observada en la población femenina general. Disfunción sexual, por lo que les decíamos, sentimiento de pérdida de control sobre ellos mismos. A partir de ahora su vida comenzará a girar en torno a los distintos tratamientos, como que no pueden planificar nada, no pueden tener una vida en sociedad y en pareja. Impacto en la pareja. Esto puede suponer una crisis vital para la pareja, ¿no? Esto se vuelve muy difícil para transitar. Se altera el equilibrio emocional y se genera desorganización, desesperanza, tristeza, ansiedad, confusión. Muchas veces hay que uno lo vive de una manera y otro de otra, uno lo vive de una forma más triste o depresiva y el otro más batalladora, de que va a salir, de que vamos a estar bien, y eso genera como muchas divisiones. Cuando la relación entre sus miembros no es lo suficientemente sólida, la estabilidad de la pareja puede verse amenazada. Las parejas que presentan un buen ajuste marital, una visión compartida del problema y una adecuada comunicación probablemente afronten de una manera más saludable su situación de infertilidad e incluso salgan fortalecidos. Bueno, en realidad quedan más y están todos los aspectos éticos y creo que bueno, que en realidad es bastante sencillo de seguir leyéndolo porque está bastante escrito. Me gustaría compartir con ustedes, a ver cómo lo ven, qué les pareció, qué cosas les hizo pensar, y les recuerdo, Valentina tiene la palabra, y les recuerdo que tienen que ver toda la presentación y sobre todo también la de IBE, sobre todo un artículo que hay sobre interrupción voluntaria del embarazo. Sí, Valentina. Yo quería preguntar, nosotras como parteras, ¿cómo podríamos aportar en la reproducción asistida? ¿O cómo sería el equipo multidisciplinario en una reproducción asistida? Porque por lo que tengo entendido, se compone por psicólogos, pero por otros profesionales más de la salud. Entonces quería saber un poco de cómo se formaba el equipo. Me parece una muy buena pregunta, porque realmente no lo abordé.
pero es bien interesante. Después que estas mujeres hacen los tratamientos de reproducción asistida, donde en el momento de ovulación le hacían ecografías cada 48 horas, en la transferencia la internaban, la cuidaban y la seguían, se confirma el embarazo, le hacen todos los test de sangre, se confirma el embarazo, pasa a control de embarazo normal de bajo riesgo. Y para estas mujeres es un impacto, porque no les siguen, no les controlan el embarazo el equipo que les hizo la reproducción asistida. Entonces ellas pasan de estar hipercontroladas, cuidadas, estudiadas de arriba abajo, a ser embarazadas comunes, a control común de embarazo de bajo riesgo. Y entonces eso genera como un shock para estos padres que desean seguir haciéndose ecografías todo el tiempo y controlándose todo el tiempo, y es un embarazo que les dio tanto trabajo lograrlo que no conciben que se les considera un embarazo de bajo riesgo. Y todo eso genera, o sea, ustedes pueden que controlen un embarazo como controlarían cualquier otro, pero fue un embarazo que dio muchísimo trabajo lograrlo. Entonces está bueno que sepan, ¿no?, la vivencia de estos padres por lo que transitaron, pero después es un embarazo normal. Y entonces eso genera como un impacto muy importante. Camila, ¿ibas a decir algo? Pero, perdón, entonces el equipo multidisciplinario sería simplemente ginecólogos y psicólogos. Yo no sé, porque por lo general son en las clínicas. Yo nunca trabajé para una clínica de reproducción asistida. A mí me derivaban madres que estaban en tratamientos, y los ginecólogos que les hacían les recomendaban ir. Y acompañé muchos procesos. Pero sé que necesitan una evaluación psicológica, pero sobre todo, yo hice algunas evaluaciones, pero yo sobre todo no me posicionaba en está apta o no está apta, sino me posicionaba en indagar si había elementos de ansiedad y depresión para poder abordarlos, y después decirle estas cuestiones de que va a vivir cierto estrés, de que cómo piensan que lo pueden afrontar, si tienen otros proyectos vitales, hasta dónde van a querer ir, si tienen pensado cuántos tratamientos intentarían o no, cómo manejarían la frustración, cuánto se pueden acompañar como pareja en este proceso, explicar que los van a vivir de formas diferentes uno y otro, y eso no quiere decir que le importe más o no importe menos, sino que son formas de afrontar distintas. No sé, hay mucho para hacer, pero no como evaluación, sino como brindar soporte. Las parteras yo creo que van a estar, yo creo que no están en los tratamientos, están en las clínicas de reproducción, pero sí van a estar en el control de la mujer, ¿no? O cuando la mujer les venga en una entrevista preconcepcional a decir que quieren quedar embarazadas, y no quedan. Y cuando empiecen a no quedar, van a tener que sostener ahí. Sí, Gaby, porque Camila bajó, me parece, la mano. Sí, quería aportar esa parte de que acabaste de decir, profe, del seguimiento que se le da a las mujeres que han hecho varios intentos para quedar embarazadas, que viene también como, pues lo sé porque hace poco estuve en control, y la obstetra estuvo siempre como muy pendiente de preguntar en todas las consultas, de hecho, o en la mayoría, cómo era esa necesidad de, cómo yo decidí ser madre, o en qué momento. Eso como que era muy importante, ese saber eso. Y bueno, uno ahí dentro del mundo de la mujer en gestación, saber que tuvo que recurrir a otras alternativas para poder quedar embarazada, el seguimiento considero que debe ser un poquito más cercano, y también incluido con su psicólogo o psicóloga en este caso, ¿no? O sea, estaría buenísimo, como dices. Sí. Sí, el impacto es enorme en las mujeres cuando pasan a controles normales, sí, porque están acostumbradas a otro trato, ¿no? Mucho más próximo. Sí. Bien. No sé si alguien más quiere comentar algo más.
¿Qué les pareció? Buenísimo. A mí me encantó. Estoy con mi cabeza llena de cosas de BCIT, de biología celular y tisular, pero dije, no, o sea, esta clase también me está interesando muchísimo. Me interesan las clases de psicología de la mujer embarazada y todo este mundo. Entonces dije, no, esto me quedo. Y me encantó quedarme. Gracias. Gracias a ti. Sofía, Ferrari y Valentina. Sí, profe, a mí me encantó, la verdad que mucha información, hasta me dio intriga de seguir buscando, de seguir leyendo y de seguir informando. Así que bueno, gracias, profe. Buenísimo, me encanta. Valentina. A mí personalmente la clase de hoy me movilizó mucho, inicialmente por todas las cosas que salieron a la luz, digamos, porque uno viene con ciertos valores o ciertas costumbres que ya las tiene muy integradas en la cabeza y que para uno ya son así. Y bueno, hay veces que cuando te los explica un profesional, una persona que sabe con fundamentos cómo son las cosas, a veces como que te chocan y como que no querés aceptar que realmente sean así. Pero bueno, la verdad que estuvo súper buena la clase, súper clara. Así que bueno, muchas gracias, profe. Bien, bien. Muchísimas gracias a ustedes. Va a quedar grabada y se las cuelgo para que puedan verla, y éxitos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.